a, a, mm, a Mayra, a Janet y a Ronald, lo estamos acompañando el día de hoy. Eh, la idea de esto es que vamos a hacer un ejercicio muy práctico, es corto y es de aplicación porque es supremamente importante para todo el tema de emprendimiento y poder valorar de una manera adecuada todo lo que tiene que ver con la actividad que sea que estemos desarrollando. Entonces, me gustaría que en este caso Janet nos contara a qué se dedica. Pero espero que se me perdió el coso este. Ahí ya te estamos escuchando, Janet. Ay, ¿se me está Cuéntame. escuchando? Sí, señora. Entonces, Ay, nos gustaría que nos buenos contaras a qué días. te dedicas, cuál es tu actividad. Buenos días, mi nombre es Janet Amparo Español, yo soy ingeniera agrónoma, soy entomóloga y estoy trabajando, me gusta mucho toda la parte de árboles nativos y de plantas ornamentales. Y entonces estamos trabajando últimamente en eso, en el conjunto donde vivo y en Mosquera, que también vivo. Estamos tratando de incentivar el uso, la utilización de árboles y de plantas y todo eso, pero no solamente como un adorno, sino tratando de destacar por qué son importantes, para qué, por qué las tenemos que cuidar y proteger. Entonces, mi interés básicamente es ese, en este Ah, momento. bueno. Listo, Janet, pues bienvenida. Gracias. Mayra, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas en este momento? Buenos días. Bueno, mi nombre es Mayra Gutiérrez, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Actualmente participo en apoyos de actividades de la Red Regio con la tutora. Mi rol es practicante en este momento. Y pues adicional, pues trabajo en el aeropuerto como agente de servicio al pasajero. Ok, listo, Mayra, muchas gracias. Y Ronald, cuéntanos a qué te dedicas. Ronald, Buenos días, tutor. listo. Buenos días. Igualmente, soy practicante de ingeniería, soy estudiante de ingeniería industrial y en el momento pues practicante de apoyando la red Regio. Y laboralmente tengo un negocio de peritaje de vehículos. También presto servicio de todo lo que es de trámites, de tránsito. Entonces, pues también me interesa mucho la charla, la verdad. Listo. Pues Ronald, Mayra y Janet, bienvenidos. Lo que les mencionaba, este es un tema que es muy práctico para cualquier actividad de emprendimiento que vayamos a desarrollar o que ya estemos desarrollando en el momento, que es el tema de cómo calcular esos costos de esa actividad que estamos desarrollando, de esos productos o de esos servicios, para poder asegurar una rentabilidad, porque ahí partimos de un tema que es que de pronto a veces nos enfocamos en vender y en vender más sin analizar. ¿A qué me refiero con analizar? Es saber si realmente nosotros estamos ganando dinero o, o peor aún, a veces cuando estamos desarrollando una actividad, un negocio, un servicio, una producción de algo, o ofreciendo servicios de alguna manera, lo que hacemos es que empezamos a fijar precios basándonos en la competencia, en lo que la competencia está cobrando y no nos estamos asegurando si sí estamos cubriendo nuestros propios costos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a aprender como objetivo tenemos que vamos a aprender a calcular los costos de nuestros productos o servicios para asegurar esa rentabilidad. Eh, ¿Qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que identificar esos costos fijos y esos costos variables. eh, y vamos a aprender, por supuesto, que son costos fijos y costos variables. Vamos a repasar porque son términos que muchas veces, a pesar que ya los utilizamos, de pronto no tenemos la claridad y no sabemos cómo calcularlos adecuadamente. Vamos a calcular el costo por unidad mediante un ejemplo. Todo obviamente lo vamos a hacer de una manera muy práctica. Vamos a calcular el costo por unidad cuando se trata de temas de producción y vamos a aplicar una fórmula muy sencilla para poder fijar un precio rentable. Y lo más importante de todo es garantizar que cada venta
nos deje una ganancia. Finalmente, ese es el objetivo cuando nosotros emprendemos una actividad, es que tengamos una ganancia en la que podamos cubrir nuestros costos y nuestros gastos. ¿Listo? Ese tema, ese tema, lo que les menciono. De pronto, como ejemplo, viene que a veces una persona abre una tienda en el barrio y obviamente hay una gran proliferación de tiendas, hay una en cada cuadra, por supuesto, y dice, hombre, ¿yo qué precio le voy a cobrar a un huevo? Entonces, ¿por dónde arranco? Uno, porque pues primero lo que hago es como un estudio de mercado pequeño y voy a las diferentes tiendas y obviamente establezco cuál es el precio del huevo en cada una de las tiendas y digo, listo, no me puedo pasar de ahí, pero no estamos teniendo en cuenta cuántos costos estoy teniendo por debajo para yo poder llegar a abrir la puerta todos los días, prender la luz, tener una persona que trabaje conmigo para que haga los domicilios y saber si el costo de ese huevo sí me está cubriendo todo ese gran engranaje que tengo para poder trabajar. Entonces, uno dice, una, partimos de una pregunta y la pregunta es, ¿cómo fijan actualmente el precio de sus productos o servicios? En el caso de Ronald, por ejemplo, que tiene ya su actividad, Ronald, ¿cómo fijas tú el precio de tus productos o de tus servicios? Pues digamos que sí, haciendo como un tanteo de cómo están esos productos, ese servicio, porque pues lo que yo más que todo presto es un servicio, pues Servicio. de cómo está en el sector, ¿no? Perfecto, Ronald. Janet, en tu actividad, ¿cómo fijas tú el precio de tus productos o de tus servicios? Para el caso de nosotros, pues estamos trabajando con, pues toca comprar los árboles, toca conseguir el sustrato. Digamos que esos son los costos fijos, mano de obra, sustratos, árboles, plantas de jardín, abonos, y de pronto si se necesita algún insecticida, algún plaguicida, alguna cosa que toque aplicarles, pero básicamente son esos los que cuentan más que todo, que son como los costos fijos en los que incurrimos. Y que esos Mm, van cambiando pues con el tiempo y con la demanda, ¿no? Algunos árboles, por ejemplo, son más caros que otros, porque son más difíciles de cultivar. Entonces eso nos toca tenerlo en cuenta. es correcto. Perfecto. Muchas gracias, Janet. Mayra, Sí. ¿cómo harías tú para fijar actualmente el precio de tus productos o de tus servicios? Bueno, tendría en cuenta pues un estudio, haría como mi estudio, análisis de mercado frente a la competencia. En este caso, sí sería mi tienda de barrio frente a los productos o los precios que tienen fijados las otras tiendas que están cercanas a mi negocio. Y pues también teniendo en cuenta mi inversión y la calidad del producto que estoy ofreciendo. Listo, Mayra, muchas gracias. Exactamente. De pronto, dentro de las diferentes actividades que desarrollamos, y lo digo yo también desde mi experiencia particular, porque también dentro de las actividades que yo he desarrollado a lo largo de mi vida, también he sido emprendedor, tanto elaborando productos como ofreciendo servicios, y entonces uno de los temas más, de pronto más complejos es este. En algún momento, uno ha vendido algo y al final del mes, cuando llega uno a hacer el balance, de pronto se ha sentido que no ha quedado, de pronto, que no ha quedado como una de ganancia. Jorge, cuéntame. Gracias. Pues aparte de lo que usted ya bien nos ha comentado y de lo que han aportado los compañeros, en el caso mío, el tema, siempre me he fijado mucho en el proveedor. En el proveedor, el mejor servicio al mejor precio, puntual. Y si hay que traer mercancía o pedir mercancía, porque hoy en día ya poco uno se desplaza, entonces tener en cuenta el flete, con lo que llamamos el acarreo, porque yo me he dado cuenta de que no siempre es vender económico o vender barato, lo que llamamos, Mm, no. A veces si trabajamos mejor con calidad, si vamos ganando puntos con el horario que tenemos, si vamos ganando con el buen servicio, con la buena atención, lo barato a veces
no es como lo esencial. Pues esa es mi opinión. Correcto, Jorge, muchas gracias. Muy importante, efectivamente. ¿Quién más me cuenta acerca de esta percepción, acerca de cómo han calculado sus costos o sus servicios dentro de las diferentes actividades que desarrollan? Ingrid, Hola, buenos días. buenos días. Bueno, lo que yo hago, yo vendo papelería creativa, entonces lo que yo hago es calcular el precio de mi hoja, el calcular el precio de mi impresión, calcular el precio del producto, de lo que voy a utilizar, si es un dulce, una colombina, un bombombón. Y también de ahí, eh, también lo que utilizo en cuanto a la máquina, lo que se me va devaluando la impresora, el computador, la luz que consume entre el local. Y de ahí Correcto. los salarios también, porque pues en algún momento pienso que uno va a crecer y no siempre uno va a ser el empleado y si me entiendes, o sea, es muy aparte la utilidad con el precio que le voy a pagar con el salario de un empleado. Es verdad, es verdad, ¿no? Hay que empezar por tener ese tipo de situaciones controladas. Janet, cuéntame. Janet, ¿Me escucha? sí señora, te escuchamos. Usted estaba comentando que cuando no hay ganancias, ahí quedó y esa parte me interesa mucho. A veces uno hace las cosas, saca todos los costos y todo, pero realmente no hay ganancias. ¿Eso a qué se debe? ¿Que se ha tenido una mala difusión, por ejemplo, o que se hicieron mal las cuentas? Mm, no, nosotros podemos obtener ganancia desde la primera unidad que se venda, pero hay que saber entonces hacer las cuentas en su momento. Ahorita vamos a ver una fórmula muy facilita para poder calcular cuál sería el precio de venta, incluyendo la ganancia, para que haya desde la primera. Cuéntame, Profe, Ingrid. ok, Dime, María, dime, Tefi. perdón, qué pena por interrumpir. El profe en el chat nos escribe, Reina, hay que tener en cuenta el precio promedio de venta para fijar el precio, pero hay que tener en cuenta también todos los costos asociados al producto, transporte, el costo de producto, el arriendo, el lugar donde se vende, el valor del vendedor. Me imagino que se refiere pues al salario Sí. del vendedor o asesor, servicios y etcétera. Participo por aquí porque tengo problemas con el micrófono, nos dice Ah, Reina. ok. Listo. Muchas gracias. Efectivamente, hay muchos costos y gastos que hay que tener en cuenta para poderlos determinar y los que estás mencionando son parte de esos costos y gastos donde se incurre y que hay que tener en cuenta al final cuando ya vamos a establecer cuál va a ser el precio de venta de nuestro producto. De esa manera vamos cubriendo todo esto. Y ya vamos a continuar un poquito y ya les menciono otra serie de preguntas, de información. Ahora, tenemos otra pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Bueno, para mí el, el gasto no lo recupero directamente, el costo sí. Por ejemplo, el costo de mi producto va incluido obviamente lo que valió, más el IVA, más lo que me costó de flete, más la utilidad. Pero el gasto son los que tengo como el de la luz, ese intangible que no lo voy a recuperar tan fácil. Entonces, para mí el costo sí es recuperable y el gasto no, porque el gasto me va a salir de la utilidad final del ejercicio, pienso yo. Exactamente. Y finalmente todo tenemos que cuantificarlo para poder saber cuál van siendo esas diferencias. Ya vamos a mirar entonces cuáles van a ser nuestras diferencias frente a esto. Vamos a tener en cuenta unos conceptos claves, por ejemplo, costos fijos, costos variables y precio de venta. Entonces, cuando estamos hablando de costos fijos, estamos hablando
de aquellos que no cambian. Por ejemplo, el arriendo, los servicios, los sueldos que pagan. Y cuando estoy hablando de sueldos, también tenemos que tener en cuenta nuestro trabajo, porque a veces cuando tengo una actividad, entonces no valoro lo que yo estoy haciendo o no lo cuantifico en debida forma. Pues no, sucede que eso también tengo que tenerlo en cuenta, porque ahí es de donde parte si yo estoy ganando o no estoy ganando. Los costos variables, los que cambian dependiendo del nivel de producción. Entonces, por ejemplo, las materias primas, los empaques, las comisiones que pago por venta, por ejemplo. Si yo tengo una persona que venda mi producto y yo le pago por cantidad vendida, pues tengo que pagarle una comisión, pero sucede que es diferente si en un mes esa persona me vendió 5 unidades, a un mes, al mes siguiente vendió 50 unidades, pues la comisión va a variar. A esos son costos variables. La mano de obra por unidad. Cuando estoy hablando de mano de obra por unidades, por ejemplo, en el caso en que yo tengo una fábrica en la que confecciono ropa, y yo le pago a las personas es por destajo. Entonces sucede que yo le pago por la cantidad de productos que me hace en un día. Entonces, si me hace 10 pantalones en un día, pues obviamente le pago lo proporcional a esos 10 pantalones. Si el otro día me hizo 20, le tengo que pagar pues de manera diaria, pero le tengo que pagar lo de su trabajo en la proporción en que se merece. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta el precio de venta, que es ese monto al que un producto o servicios ofrece al consumidor final. ¿Y cuál es el objetivo de ese precio de venta? Es poder cubrir todos esos costos de producción y poder generar esa ganancia para el negocio. Ahora, todos esos costos, me refiero a esos costos fijos, a esos costos variables y a esos gastos que de pronto son, como bien decía ahorita Jorge, no son tan fáciles de cuantificar, pero que hay que tenerlos en cuenta. Cuando estamos hablando como ejemplos más o menos de costos fijos y de costos variables que tenemos. Entonces tenemos como costos fijos aquellos que se deben pagar siempre, como arriendo, servicios y sueldos. Costos variables como materias primas, mano de obra por unidad, empaque, comisiones por ventas. Y hay algunos gastos que a veces uno dice, hombre, ¿cómo recupero eso? Pero que hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, que le pago a una empresa para que me haga marketing del producto que yo estoy vendiendo. Esto yo tengo que asumirlo como los gastos, pero para poderlo cuantificar, para poderlo tener en cuenta en ese precio final, pero que no es un gasto que yo hago todos los meses. Sucede que yo hago una campaña de marketing en enero, cuando está arrancando el año, para útiles escolares. Si de pronto es un emprendimiento en la que estoy vendiendo útiles escolares, sucede que para el mes de febrero o de marzo ya obviamente está disminuyendo la venta en la misma proporción de ese tipo de productos, pues obviamente en esos meses no le estoy haciendo tanta fuerza porque pues, no son meses en los que se mueva tanto este tipo de productos. De pronto vuelvo a hacer otra inversión por allá en junio o en julio, cuando los colegios vuelven a entrar a estudiar otra vez o las universidades vuelven otra vez a iniciar actividades. Entonces, en ese caso, lo que hago es que vuelvo a hacer otra inversión, pero no fue un gasto permanente, ni es un costo variable que yo diga todos los meses tengo que estarlo haciendo, es esporádicamente. Ahorita, por lo menos con el caso de todo lo que nos ofrece la virtualidad o las redes digitales, todo lo que nos ofrece, por ejemplo, que yo contrate un influencer para que me haga este tipo de actividad. Un influencer puede ser en la medida en que entre más seguidores tenga, mucho más costoso. Entonces también cuantificarlo de tal manera que yo diga hasta qué punto yo puedo asumir este tipo de gastos y en qué proporción o en qué periodicidad para saber cada cuánto voy a estarlo haciendo. Entonces hay determinada cantidad de cosas que yo voy teniendo en cuenta para poderlo tener. Hay una formulita muy sencilla para esto. Entonces, para determinar el costo total, ¿qué tenemos? Sumamos todo, sumamos los costos fijos y sumamos los costos variables. ¿Listo? Para el costo total. Para ya costear por unidad, para saber cuánto debo yo tener en cuenta que voy a cobrar por unidad, lo que hago es que divido ese costo total que ya tengo sobre las unidades producidas o vendidas en un mes. Y ya ahorita lo que les digo, ya lo vamos a ver con un ejemplo para que nos quede más sencillo.
Y finalmente, tenemos que tener en cuenta el precio de venta. Cuando yo ya tengo ese costo por unidad, entonces lo que hago es que lo divido por sobre uno menos el porcentaje de ganancia deseado. Y ahí es donde yo sí entro a mirar en el mercado cuál es el porcentaje de ganancia. Por ejemplo, para una tienda de barrio o para una panadería, más o menos el porcentaje de ganancia que obtiene el dueño de su negocio es del 30%. Entonces, ese porcentaje que está ahí escrito en el precio de venta final es uno menos ese 30% que es el porcentaje de ganancia deseado. Si yo resto de eso, que sería uno menos 0,30, pues me haría 0,70. Y divido ese costo por unidad sobre 1,70. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más práctico de tal manera que quede más claro. Acá vamos a hacerlo por pasos. Tenemos unos costos variables. Esta es una producción de velas. ¿Listo? Es una empresa de velas. Entonces tenemos unos costos variables. La cera y la esencia me cuestan 500 pesos. La mecha y la envase me cuesta 200 pesos. El empaque y la etiqueta me cuesta 100 pesos. El costo variable total por vela es de 800 pesos. Ahora, costos fijos. Arriendo del taller, 500.000 pesos. Haga una unidad o haga 200, tengo que pagar los 500.000 pesos. Servicios, agua, luz, internet. Un costo estimado que puse yo aquí, 100.000 pesos. Lo mismo. Haga una o haga 100 o haga 1.000, tengo que pagar en la misma cantidad en servicios, que es el promedio, 100.000 pesos. El préstamo, que sucede que me tocó sacar un préstamo bancario porque obviamente necesitaba, no tenía el capital suficiente para arrancar mi emprendimiento en este caso, entonces acudí a un banco y el banco me prestó a 12 meses, a 24 meses, a 36 y tengo que pagar una cuota mensual de 150.000 pesos. Entonces, esa también es ese costo fijo, haga una o haga 1.000 unidades. Total de costos fijos, 750.000 pesos. En la fórmula anterior que dijimos para el costo total, vamos a sumar los costos variables y los costos fijos, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. El costo total por unidad es de 750.000 pesos. Ahora, si se producen 200 unidades, ¿cierto? Tenemos los costos fijos sobre las unidades producidas para tener el costo fijo por unidad. Y es de 750.000 sobre 200 unidades, tenemos un costo fijo por unidad de 3.750 pesos. Y si eso se lo sumamos al costo variable por unidad que teníamos antes, que era de 800 pesos, pues tenemos que el costo total por unidad es de 4.550 pesos, teniendo en cuenta que se están produciendo 200 unidades en el mes. ¿Por qué lo hago en el mes? Porque como es una fábrica de velas, pues yo no voy haciendo 10.000 unidades para no saber en cuánto tiempo yo voy a recuperar ese dinero. Y en la medida en que más unidades haga, pues por supuesto que necesito una mayor inversión en capital para poderla hacer. Entonces yo voy haciendo proporcional. En la medida, yo voy midiendo mes a mes cuánto estoy vendiendo. En este caso, en este ejemplo, se están produciendo 200 al mes. ¿Cuánto cuesta hacer una sola? 4.550 pesos. Si aplicamos un precio, si aplicamos la fórmula para fijar ese precio de venta, hasta ahí no hemos tenido en cuenta el margen de ganancia. Entonces, en este caso, este emprendedor quiere tener un margen de ganancia del 40%. Ya sabemos que el costo total es de 4.550 y ese lo vamos a dividir sobre 1 menos ese 40% y que es esa ganancia que él quiere obtener. Ese precio de venta nos queda de 4.550 sobre 0,60 y nos da 7.583 pesos, ya con la ganancia incluida. Ahora, en este tipo de situación, ese precio de venta recomendado es de 7.600 pesos por vela. Ese es el precio de venta recomendado. Eso es como cuando uno va a la tienda y compra uno un paquete de papas. Y sucede que el paquete de papas trae en el plástico un aviso que dice precio de venta sugerido al público. Ese precio de venta sugerido al público ya va incluyendo un porcentaje de ganancia para el dueño del negocio. Ya
es disposición del dueño del negocio, del dueño de la tienda, si acoge ese precio, que es el que le sugiere la empresa, por ejemplo, Papas Margarita. Llega el vendedor de Margarita y le dice, me dice, don Jaime, sucede que usted puede vender este paquete de papas en 1.500 pesos, en 2.000 pesos. Ese es el precio sugerido por nosotros como empresa. Pero pues usted es el dueño de su tienda, usted es el que establece cuál es su margen de ganancia adicional sobre ese precio. Hasta ese punto ya Margarita va ganando su ganancia y ya el tendero también va teniendo su margen de ganancia. Pero entonces en ese caso, ya 7.600 pesos, en este caso por vela, es el precio sugerido. Pero si ya después, en determinado caso, sucede que el señor productor de las velas dice, no, yo quiero venderla a 8.000 pesos por vela. Claro, lo puede hacer, pero para poderlo hacer, entonces también hay que tener en cuenta cómo está vendiendo en el sector, a cómo se están vendiendo esas velas para saber si no voy a quedar muy por encima, que sucede que si quedo muy por encima del precio de venta que está en el sector, pues obviamente me van a sacar del mercado, porque el público va a querer comprar eso obviamente donde está un poco más económico. ¿Correcto? Profe, una inquietud. Señor, Eh, bueno, esta fórmula, pues bien, yo la entiendo, pero si yo tomo 4.550 y la multiplico por el 40% directo, ¿no sería 1.820 o es que en el caso de aplicar esta fórmula es distinto? Y si le doy más, los 4.550 ¿no serían 6.370? ¿O es que esta fórmula es así y pues debemos hacerlo de esa manera? la fórmula se aplica de esa manera contablemente para poder establecer. O sea, ese margen de ganancia del 40%, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la explicación contable para eso? Entonces, uno, el 40% es el margen de ganancia que yo tengo que tener en cuenta. Pero con ese 20% que tú me estás hablando, la fórmula se aplica de esta manera, es para poder obtener algunos tipos de gastos adicionales que se puedan llegar a aparecer que no estén controlados, como algunos gastos subterráneos que a veces no se tienen en cuenta en los diferentes negocios. ¿Correcto? Por ejemplo, que hubo a mitad de mes que hacer algún tipo de inversión adicional que no se tenía en cuenta. Entonces, si tú lo estás aplicando sobre el 40% base, vas a quedar en pérdida, ¿correcto? O pues no vas a obtener por lo menos el 40% que quieres obtener, ¿correcto? Te va a tocar sacrificar de tu margen de ganancia para poder asumir ese otro gasto adicional que apareció. Cuando uno está hablando de grandes contabilidades, es como esos imprevistos que aparecen que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Bien, entendido. Esa es, esa es la explicación del por qué se aplica la fórmula de esa manera. Pero eso depende, pues obviamente, si la ganancia es del 30%, si ahora que, entonces en este caso sería sobre el 0.70 y pues obviamente ya empieza a variar la fórmula. Pero todo depende es del margen que tú apliques, que tú estimes que es conveniente. Ahora, por ejemplo, en este caso estamos teniendo en cuenta una cantidad de gastos y en ese 40% que se está estableciendo aquí es lo que asume la persona, el dueño de ese emprendimiento, que es lo correcto de ganancia para él. Pero lo que te mencioné es que a veces aparecen otra serie de gastos que uno no tiene mucha idea de cómo los va a poder asumir. Vamos a hacer un ejemplo con alguno voy a dejar de compartir un poco pantalla un momento y voy a compartirles un cuadro en Excel porque me gustaría hacerlo con algún caso real, algún caso tangible de acá para saber cómo estamos frente al mercado. Listo. Entonces ahí ya están viendo mi pantalla nuevamente. Entonces me gustaría que alguno me mencionara algún emprendimiento que tenga en este momento que tenga, aquí tengo algunos nombres de algunos costos por unidad frente a costos fijos, frente a costos variables y frente al precio de venta. Pero me gustaría poderlo alimentar con datos reales. Entonces, si alguno me colabora, por favor. Ingrid.
o Jorge. Bueno, en el caso mío, pues vamos a calcular, digamos, hubo un producto que cambió hoy notablemente de precio y fue el tomate de guiso. Entonces, pues calculémoslo. Listo. Entonces tú me das los datos, cuéntame. Y lo vamos sacando acá. Yo ya lo tengo formulado de tal manera que podamos ir, pero pues obviamente vamos cambiando los nombres de los conceptos de acuerdo a los que tú me vayas dando. Entonces, para la venta de tomate de guiso, ¿qué necesitas? En costos directos, ¿qué tienes? En costos directos, pues digamos, la libra sale a 2.300 pesos, trayéndola aquí sin incluirle ningún costo, sino compra, venta, sale a 2.300. En esa libra, ¿qué está incluido? ¿Estaría ya incluido mano de obra, empaque, otros costos directos? No. No, O ahí me no, vas a dar otros costos adicionales. correcto, ahí comenzamos la operación. Listo. Entonces, la libra está en 2.300 pesos. Listo. ¿Qué más? En la mano de obra le colocaríamos a esa libra un 1%, Un 1%. Entonces, estamos 23. hablando de 23 pesos. Listo. ¿Sí? En empaque, igual, un 1%. Correcto. En cuanto a los costos, ¿qué dice ahí, profe? Qué pena, Otros directos. costos directos, sí. Los que no Otro estén 1%. contemplados. Sí. Dime. Otro 1%, otros Listo. 23. Esos Correcto. serían los costos directos total. Ahí estamos hablando entonces de el precio por libra frente a los costos. Ahora, costos mensuales. ¿Qué costos asumes tú que tienen Bueno, mensualmente la distribución y la producción de esta libra? aunque no pago arriendo, pero debo calcularlo porque si no, no estaría haciendo nada. Ajá. Entonces, yo pienso que en ese caso también sería otro 1%. 23 pesos. Correcto. No, pero entonces ese acúmulo es sobre el monto total de lo que se paga mensual, ¿sí me entiendes? Para ahorita sacar la cantidad de libras que tú asumes que se están produciendo en el mes. ¿En ese caso lo calcularíamos por porcentaje o cómo? No, no, no. Por ejemplo, entonces tú dices, Pues, apago arriendo y además de eso tienes que pagar servicios, porque pues obviamente hay que pagar insumos para la tierra, por supuesto, hay que pagar agua para poderla producir, hay que pagar otra serie de insumos que hay que tener en cuenta que son fijos mensuales. bien, entonces el alquiler del local, 1.000.000. Listo, de la El hectárea de tierra. El Dime. servicio de internet y plataforma, 100.000. Ajá. Otros Otros gastos gastos. pueden ser 100.000, lo que se va en limpieza para el local. Listo. Es 1.200.000. ¿Y cuántas libras produces en el mes? ¿Cuántas libras se venden al mes? Sí. Estamos hablando que se venden 200 libras al mes. En ese caso, si vamos viendo cómo va modificando el cuadro, el costo directo por libra es de 2.369 pesos, pero cuando estamos hablando del costo fijo por libra, estamos hablando de 6.000 pesos, teniendo en cuenta que son 200 libras mensuales, para un Sí, total mensual de 1.200.000 de costos, ¿correcto? sí, Ahora, el costo por unidad, pues tenemos entonces el costo directo total por libra más el costo fijo por libra y tenemos de 8.369 pesos por libra. ¿Cuál es tu sí. margen de ganancia? El 30%. Listo, ahí está. El precio antes de la comisión, es decir, antes de ese 30, el precio de ese es de 2.510 pesos del margen de ganancia, ¿correcto? Sí, Y ahí es donde viene la pregunta tuya. Es de 2.510 pesos. Pero cuando ya estamos aplicando la fórmula, es decir, vamos a hacerlo aquí en este cuadro. Si yo sumo este que es el costo por unidad más el solo 30%, el valor sería de 10.879 ya para la venta al público. sí. ¿Listo? Pero como tenemos que tener en cuenta ese otro 30%, ese otro imprevisto que podría generarse, se hace la fórmula que sería la de 1 menos el 0.30 y ya Puntos. obviamente aplicándose el costo, ya el costo nos sube de 10.879 o 10.880 pesos a 10.900 a 11.955. Esa diferencia de 1.100 pesos que se está generando acá o de menos de 1.100 pesos es ese margen que hay que tener en cuenta para cualquier otro costo o gasto imprevisto que se pueda presentar.
¿correcto? Que si no se presenta, pues entra como ganancia, que no quiere decir que todos los meses vaya a surgir algún imprevisto, pero puede que sí, y hay que tenerlo en cuenta. Si no se tiene en cuenta eso, podemos incurrir en pérdidas, ¿correcto? Sí, ¿Listo? Jorge, muchas gracias por el ejemplo. ¿Alguien más con me gusto. quisiera colaborar con un ejemplo que tenga? Ingrid. Estimados emprendedores, aprovechemos este espacio para hacer el ejemplo práctico y pues así pueden aplicarlo en sus negocios. Tenemos acá en el chat, está la emprendedora Elizabeth, conectada, perdón, los que están conectados, Elizabeth, está Ivonne Delgado, Janet, está también John, está Reina, María Angélica. Entonces, para los que desean hacer este ejemplo práctico para que pues se lleven este aprendizaje, ¿sí? Y puedan pues realizarlo allá en sus casas, en sus negocios. Correcto. Si alguno más quiere, gracias, profe Steffi. Si alguno más de los emprendedores que están en este momento quiere que apliquemos eh, el ejemplo en el cuadro de Excel a su emprendimiento, a su negocio, podemos hacerlo. Entonces, los Profe, escucho. una pregunta. Dime, Ronald. Digamos, dentro de los costos fijos y pues como emprendedor y para entrar dentro de la formalidad, también había que sumarlo el tema de aporte a salud y pensión. Sí, señor. Muy Sí importante me hay que parece tenerlo. ese. Claro que sí hay que tenerlo en cuenta. No lo puse acá, pues obviamente, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Eso es parte de la formalidad. Y ese es uno de los temas en los que incurrimos, por ejemplo, aquí en nuestro país. ¿Qué sucede? Que muchos de nuestros emprendedores no están establecidos, o bueno, para poder tener su negocio funcionando, obviamente lo tienen que tener inscrito en Cámara de Comercio y tienen que cumplir con una serie de requisitos legales para poder funcionar. Pero para ese tipo de cosas, ahí sí no lo están haciendo. Por ejemplo, no están en salud, no están en pensión, o si están en salud, no están cotizando a pensión. Y obviamente eso empieza a generar una cantidad de gastos que no están cuantificados y en el momento en el que alguno de ellos se enferma, tiene que cerrar su negocio porque si son negocios familiares donde el dueño de la tienda es quien trabaja ahí, lleva 20, 30 años con la tienda abierta en el mismo negocio, de pronto en el garaje de su casa no se cuantifican cosas. Por ejemplo, él ahí no está cuantificando de pronto un arriendo. Sí, claro, está pagando los servicios y de pronto paga los servicios de toda la casa de lo que obviamente asume como ganancias de su negocio, pero no está cuantificando correctamente todo. Por ejemplo, él debería asumir como si estuviera pagando un arriendo. O sea, si no estuviera en la casa, tendría que estar pagando un arriendo en otro lado para poder ejercer su actividad comercial. Y si se enferma, si él no tiene una persona que trabaje con él, claramente tiene que cerrar su negocio y esos van a ser días en los que él no va a obtener un ingreso y va a haber afectado su ingreso sí o sí, ¿correcto? Entonces no asumen ese tipo de gastos como salud. Cuando hay algún efecto, algún evento importante en ese tema, le sale supremamente costoso. Y por no haberlo venido asumiendo, pues ahí tiene que pagar millones por tener una hospitalización o lo que sea. Entonces, entonces sí hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante, Ronald, para cualquier cosa. Si tú, por ejemplo, tu actividad, tú la ejerces desde tu casa, asume un porcentaje de lo que gastas en tu casa en servicios como si fueran de tu negocio, para poderlo tener en cuenta como esos gastos y para poder saber cuál es tu ganancia real. Eh, si tú utilizas tu teléfono celular para contactar clientes, obviamente asume un porcentaje del gasto mensual de tu teléfono celular para poderlo hacer, porque pueda que no tengas un local donde estés atendiendo gente, pero te están llamando y son referidos los que te están llamando y pueda que atiendas 4, 5, 10, 20 personas en un mes, pero eso vale.
ese tiempo cuesta, tienes que cuantificar ese tiempo. Profe, qué pena interrumpirlo. Ingrid nos escribe en el chat que sí se debe tener en cuenta este año, debemos tener un gasto de 450.000 de seguridad social. Bueno, Elizabeth también nos está escribiendo en el chat, pero bueno, estaba escribiendo, todavía no ha mandado el mensaje. Sí, también es lo que, Sí, lo que perfecto. indicaban, que hay que también esto separar los gastos personales o contemplarlo como un salario. Si en caso de que pues es un emprendedor es unipersonal, el emprendimiento, entonces estipular, bueno, de cuánto voy a estimar acá un salario pues para, para mí, en caso de que yo fuera el emprendedor, ¿sí? Y no de lo que yo gane de mi emprendimiento o lo que, bueno, no gane, sino lo que reciba, a veces se vuelve como eso de la caja menor de gasto personal, y después dice, bueno, mi emprendimiento no me está dando, no encuentro esa utilidad, no, pero pues es que no está contemplando que pues de ahí está drenando esos ingresos y entonces por eso es importante hacer la fórmula, identificar, detallar y cómo voy bueno, si inicialmente de lo que se va a ganar lo reinvierto o de una vez voy a estipular, bueno, cuál va a ser mi margen de ganancia también teniendo en cuenta pues el salario como emprendedor, ¿sí? O cuánto espero pues y respetar como esos ingresos y no volverlos como caja menor, pero personal de toda la familia, toda la casa y después no va a tener esa rentabilidad y el emprendimiento pues ya después 2, 3 años no va a ser viable y hasta allí llegó la idea, bueno, el negocio, el modelo de negocio, bueno, lo que se esté trabajando. Imagínense que ahorita con lo que me estaban diciendo, efectivamente, con el ejemplo del tomate, estoy haciendo un análisis ahí cortico de en cuánto está en este momento el precio de la libra de tomate. Por ejemplo, claro, si yo me voy a ir a comprarlo a Jumbo, está en 3.495 pesos la libra de tomate. Si nosotros hacemos el ejemplo que estábamos haciendo del tomate, con todo y teniendo en cuenta, por ejemplo, ya ahora sí, con costos fijos, digamos que ya estamos asumiendo 2 millones de pesos. Si soy únicamente el productor y soy quien lo comercializa y quien lo distribuye, no le estoy pagando a nadie más, ¿cierto? Si yo estoy asumiendo 2 millones de pesos, tendría que estar vendiendo ni siquiera 1.000 libras al mes para poder tener este precio de 3.495. Y ahí es donde yo ya tengo que empezar a mirar, entonces, ¿cuál tiene que ser mi nivel de venta para yo tener ese punto de equilibrio? Entonces, yo tendría que estar vendiendo alrededor de, inclusive más, 2.500 libras al mes, más 3.000, más. Y efectivamente ese es el precio del tomate hoy, 3.500 la libra. Exactamente. Entonces, para, para el ejemplo que estamos haciendo, yo tendría que estar vendiendo alrededor de 7.000 libras al mes para poder estar más o menos accediendo a ese nivel. Mira, 8.000 libras al mes tendría que estar vendiendo más o menos para poder llegar a ese nivel de ingreso, 9.000 libras. ¿Correcto? A los 10.000. Ahora, cuando uno está hablando, sí, mira, 10.000 libras para estar yo a los 3.482 pesos que me saliera a mí, eh, que me saliera en 3.827, ya casi. Tendría que estarle vendiendo mínimo 15.000 libras al mes para estar cerca al precio que estoy. Claro, eso es en un negocio de estos donde es un poco más costoso que en una tienda de barrio, por ejemplo.
Entonces, teniendo más o menos el margen de ganancia que establece. ¿Listo? Entonces, si yo vendiera esa cantidad de libras, estaría llegando. Por supuesto que hay diferente tipo de productos y eso es para el ejemplo específico del tomate. Pero miren más o menos la cantidad y pues, ahí es donde tenemos ya que empezar a hacer todas las diferentes apreciaciones dependiendo del emprendimiento que tengamos. Ahí es donde tenemos que empezar a jugar con cantidades, con precios, con costos, es decir, yo cuáles voy a asumir, a dónde le quito un poquito de costos o pues dónde puedo ahorrar yo en costos para que me salga un poco más económico esa parte y poder bajar la cantidad de venta. Para producir 15.000 libras de unidades al mes, ahí tengo que tener en cuenta qué cantidad, por supuesto, de terreno debo tener para poderlas producir y además de eso, cuántos clientes tengo que tener yo para vender eso en el mes. Entonces ahí yo digo, listo, es que no únicamente le distribuyo yo a una tienda, sucede que tengo varios, sucede que ya no tengo únicamente, es una tienda, sucede que me consigo distribuidores en la plaza. Entonces yo ya puedo decir, listo, ya tengo 15.000 libras para vender en la plaza porque obviamente ya ahí estoy hablando es de vender en grandes cantidades. Entonces, ya vamos a volver otra vez a la presentación en la que estábamos antes para mostrarles unas recomendaciones. Unas recomendaciones acerca de errores comunes y cómo debemos evitarlos. Entonces, sucede que en la medida en que mientras iniciamos y empezamos a hacer que nuestro negocio crezca, se pueden ir cometiendo errores al fijar precios. Entre los más comunes que hay que tener en cuenta para poder evitarlos. Uno, copiar precios de la competencia. No es sano, pero pues tampoco, o sea, no es sano hacerlo en el 100%, pero tampoco podemos dejarlos de lado. Sí tenemos que tenerlos en cuenta en algún momento. ¿Cuál es la solución para esto? Analicemos nuestros propios costos para asegurar que el precio de mi producto sí es rentable. Segundo error común, no considerar los costos ocultos. Y a lo que me refería antes, a veces tenemos algunos costos que no tenemos en cuenta. Envíos. Si yo vendo por internet, por ejemplo, hay muchas personas que tienen eh, comercialización de productos a través de plataformas por internet y sucede que dentro de los gastos está es que sucede que yo compro, no sé, en un sitio que venden al por mayor productos de aseo y los comercializo en una página que yo tenga en Facebook o en Instagram o en cualquier otra plataforma y a través de ahí me llegan los pedidos de los clientes. Cuando ellos me están enviando la dirección, pues yo que tengo que coger dentro de mi stock, dentro de lo que yo tengo en mi casa para enviar, tengo que ir a un Interrapidísimo, tengo que ir a un Servientrega a hacer ese envío. Entonces, que cuando yo lo envío, eso tiene un costo. 7.000, 8.000, 9.000 pesos. A veces no tengo en cuenta ese costo oculto, no lo tengo en cuenta en ese valor final que le estoy cobrando al cliente. Las comisiones de plataformas. Sucede que si yo vendo y tengo plataformas de pago por PSE, si me pagan por cuentas, débito, crédito, estas cobran un porcentaje, 5, 10% del valor. Hay que tenerlo en cuenta. La publicidad. La publicidad no es constante, pero hay que pagarla. Hay que pagarle a una empresa de mercadeo. Entonces, a no ser que sean ustedes mismos los que hagan toda la publicidad, que hagan eh, la imagen bonita y la están enviando a sus clientes, pero si ustedes se asesoran de alguien, esa persona les va a cobrar. Hay que tener en cuenta. Entonces, hay que incluir todos esos costos en el cálculo. Y un tercer error común, no revisar los precios regularmente. ¿Cuál es el consejo en este caso? Revisar esos costos y revisar esos precios cada 3 o cada 6 meses para ajustar precios si es necesario. Recuerden que estamos en un país donde las decisiones económicas están fluctuando constantemente. Entonces, eh, la inflación sube,
o disminuye. El Banco de la República toma políticas de subir las tasas de interés o de bajarlas. Y Trump en Estados Unidos toma la decisión de firmar un decreto donde nos va a incrementar el 10% los aranceles y eso nos va a acarrear que todo producto que se vaya a importar va a salir más caro. Y eso obviamente si yo soy un comercializador de productos que traigo de Estados Unidos, pues me van a salir más costosos, un 10% más costosos en determinado momento. Tengo que saber todo ese tipo de noticias, tengo que estar pendiente de todo este tipo de situaciones, estar revisando para saber si tengo que ajustar el precio o no. ¿Correcto? Pues esta era mi presentación para ustedes. Espero que les sea de utilidad y que haya sido de su agrado y, y darles las gracias por su participación tan activa. Muchas gracias. A usted gracias, muy amable. Gracias, doctor, muy amable por la información. Mil Con gusto, gracias, Ronald. profe, por brindarnos este espacio. Bueno, creo que nos queda claro cómo calcular el costo del producto, teniendo en cuenta pues cada una de las recomendaciones que nos brindaste. Y bueno, esto es importante realizar este ejercicio, ya que pues con esto van a saber si es rentable o no es rentable, o si tienen que tomar una estrategia de precio para ser más competitivo en el mercado, o cómo voy a llegar a más clientes. Entonces también hay que revisar estrategias de marketing, ¿sí? De cómo voy a llegar a más clientes para llegar a ese punto de equilibrio, como lo mencionaba nuestro profe Jaime. Y esto, bueno, mil gracias también a todos ustedes los emprendedores que pues sacaron esta horita de su tiempo para pues escucharnos, para pues compartir sus experiencias y debatir frente a esto de calcular el costo del producto. Y los invito a diligenciar pues la asistencia que dejé aquí en el chat, a seguirnos por nuestras redes sociales, @el de la región, y les estaré compartiendo la grabación por el WhatsApp del grupo de la red regio de nuestra zona centro Bogotá, Cundinamarca, y también a sus correos electrónicos, a los cuales tengo registrados aquí en nuestra base de datos. Y cualquier duda, estamos acá muy pendientes, nos pueden escribir, y cualquier sugerencia también de si tienen que aclarar algún tema muy puntual, volvemos y hacemos otra sesión y le damos continuidad. Muchísimas gracias a todos, que pasen un feliz día, un feliz fin de semana, sábado, y bueno, muchos éxitos y muchísimas ventas para este fin de semana. Hasta luego.